Buenos días. Dentro del carácter de Dios está la fidelidad. Él es fiel a sus promesas y Él quiere que nosotros también seamos fieles a sus promesas. Dentro de las historias que el Señor dejó en su palabra para que nosotros aprendamos y tomemos lección, está la de una mujer que se llama Rispa. Ella fue concubina de Saúl, es decir, no era esposa, pero tuvo hijos con él. Y entonces Saúl, entre muchas cosas mal que hizo, él mató a varios gabaonitas. Recordemos que los gabaonitas no eran de Israel, pero cuando hubo la conquista, Josué hizo un pacto con ellos de que los iba a proteger y a cuidar, y Dios respaldó ese pacto, de manera que Dios estaba velando porque ese pacto se cumpliera. Y Saúl rompió ese pacto. Entonces, cuando hay una ruptura de este tipo, debe haber una compensación. Entonces, cuando David empieza a reinar, hubo hambre en su tierra. Entonces él le pregunta a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está habiendo esta hambre? Y Dios le dice, mira, es por causa de Saúl y porque él mató a los gabaonitas, a varios gabaonitas. Entonces el rey dijo, listo, vamos a hacer algo. Y fue y llamó a los gabaonitas y les dijo, miren, ¿qué podemos hacer para que pues no tenga yo este problema de maldición, digamos, sin comida en la tierra? Y entonces los gabaonitas le dijeron, bueno, nosotros no queremos plata, ni oro, ni nada de esto de Saúl, solamente queremos que mueran hombres de ellos, para compensar los muertos de nosotros. Entonces David cogió a 7 varones para ahorcarlos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y entonces David tomó a 2 hijos de Rispa y a otros más y fueron ahorcados allí, como dijeron los gabaonitas, delante de Jehová, y murieron esos 7. Y entonces ahí viene Rispa, que era la madre de 2 de ellos. Entonces cogió tela de silicio, es decir, como vestiduras ásperas que demostraban el luto, y lo puso allí cerca, al lado de donde estaban los muertos. Y dice la palabra de Dios que ella no permitió que se posara ningún animal encima de los muertos. Ellos estuvieron allí un buen tiempo, varios días, y ella pues estaba allí al lado de estos muertos, cuidándolos de las aves del cielo. Ella sabía que esto, digamos, era justo. Y nosotros a veces nos preguntamos por qué hay tanta muerte en el Antiguo Testamento o en la Biblia en general. Y es que la paga del pecado es muerte, siempre, desde el principio. Todos los que vivimos y no morimos cada vez que pecamos, eso es gracia, eso es misericordia de Dios, siempre. Y es lo que a veces olvidamos. Entonces, en este caso, la muerte de estos hombres tuvieron que redimir al pueblo entero que estaba sufriendo por esta hambruna. Y entonces, con estas muertes, dice la Biblia que esta mujer los estuvo velando, dice, desde el comienzo de la siega hasta que llovió agua del cielo. Y esto simbolizaba que el Señor ya estaba dando su bendición. Y el último versículo, esto está en 2 Samuel 21, y el último versículo de esta porción dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es decir, Dios bendijo la tierra después de esto, porque esta ruptura de este pacto había sido pagada de una manera justa, sangre por sangre, como se hacía en ese tiempo. Y recordemos que en todo momento la no muerte de un pecador, o sea, de nosotros también, es pura gracia de Dios. Y vemos mucha gracia de Dios realmente en toda la Biblia. Y esta mujer cuidó esos muertos hasta que llovió. Y cuando llegó la lluvia, David supo que allí estaban estos 7 cuerpos, y también mandó traer el cuerpo de Saúl y el cuerpo de Jonatán, el hijo. Y
mandó bajar estos cuerpos de allí y los enterró todos juntos. Recordemos que 2 de ellos eran hijos del rey Saúl, que ya había muerto, y que él era el que había matado a los gabaonitas rompiendo el pacto. Y entonces esta mujer de verdad debió ser muy duro que tomaran sus hijos para pagar la expiación del papá que hizo mal. Y es muy triste, pues yo no me imagino a esta mujer allí viendo los cuerpos de sus hijos y de otras 5 personas y ella cuidándolos día y noche, que no se les posara ningún animal. Y uno dice, wow, qué amor tan grande el de esta madre, llevando su dolor de esta manera tan dura. Pero Dios curó el hambre y esto lo demostró con la lluvia, y de alguna manera la lluvia fue la salvación de ella, el entierro de estos muertos de una manera digna, porque los enterraron en donde debían ser enterrados, en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Entonces fueron enterrados de una manera digna y ya fueron quitados de este lugar de vergüenza. Y así hace Dios con nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Sabes, me parece muy triste que cada vez más hay excusas sobre nuestro pecado. Siempre tenemos una excusa para no darle el primer lugar a Dios. Y aquí hay un ejemplo claro de lo que Dios piensa de nuestra falta de fidelidad. Para Dios es grave y deberíamos morir por esto. Pero Dios en su misericordia nos perdona y mira siempre a Jesús, quien pagó todos nuestros pecados. Pero nosotros lo tomamos tan a la ligera de decir, ay, pues Dios me perdona, mira, no me va a morir por esto. Y literalmente no nos morimos por eso, porque es que el Señor ya pagó por eso. Pero ahora lo que debemos hacer es darle gracias a Dios y ver cómo el sufrimiento de Jesús nos trajo a nosotros vida, pero es la vida después de cada pecado. Después de cada vez que pecamos, Dios nos da vida, y eso es gracia. Eso no es que nos queramos perfectos, es que es gracia, es pura gracia de Dios. Y estos cuerpos allí colgados que con vergüenza estaban pagando la culpa de otra persona que había pecado, nos demuestran la gravedad de nuestro pecado. Otra mujer estuvo allí a los pies de una persona que estuvo colgada en el madero, pagando los pecados de otra persona. ¿Sabes quién fue? Que Dios nos ayude a volver a Él arrepentidos cada vez que pecamos, para agradecerle por morir por nosotros en nuestro lugar y darnos vida cada vez. Dios te bendiga este día.